Una noche muy intensa. En medio de lo que de todas maneras está ocurriendo en la Argentina, que no es poca cosa y de lo cual vamos a estar hablando en minutos nada más. Pero me quiero detener en dos o tres aspectos. Uno es esta idea de que el gobierno sigue en gestación, digamos, ¿no? A tal punto que es un tembladeral parte del gabinete del propio presidente Milei. Tuvieron que salir a ratificar al ministro de Salud ruso, quien por primera vez concedió alguna declaración pública en las últimas horas a propósito de lo que el ministro de Salud de la provincia de Salta definió como la peor epidemia de dengue en la historia argentina. Provincia de Salta que ya tiene 12 fallecidos, entre ellos una chiquita de 6 años que se notificó que su deceso fue producto efectivamente del dengue. Lo cierto es que está cuestionado ruso, está Franco hablando, alguien que siempre se especuló con que podía estar de salida en virtud de los fracasos en las negociaciones con los gobernadores o los legisladores de la oposición para aprobar lo que el gobierno todavía no tiene como instrumento, que es la ley bases, esa que va a volver a presentar en las próximas horas y que espera tener aprobada en diputados antes de fines del mes de abril. O en medio de las especulaciones que arrecian respecto a algunos otros lugares, incluso en el gabinete, segundas líneas, casilleros que restan por llenar, desembarcos que no se producen o que se terminan de cumplimentar. Bueno, la nota del día la dio la subsecretaria de Trabajo en medio de lo que ocurre en el Ministerio de Trabajo, los planteos de los estatales básicamente vinculados a los despidos en distintas áreas, también en el Ministerio de Trabajo o Secretaría actualmente. Me refiero a Mariana Hortal Sueldo, quien ven ustedes en imagen, que es quien asumió el 15 de febrero, relevando a Horacio Pitró, un hombre de Jorge Triaca. Ella fue asesora de Jorge Triaca cuando fue legislador nacional, también cuando fue ministro de Trabajo junto a Mauricio Macri. Lo cierto es que da la impresión que es a quien han responsabilizado por promover, al igual que Pitró, una estrategia negociadora por lo bajo con algunos gremios. El gobierno dicen fue una decisión estrictamente personal. En el entorno de la propia Hortal Sueldo dicen me voy por una razón personal. Parece todo muy curioso. Asumió el 15 de febrero. Duró exactamente 47 días en el cargo. Y en medio del conflicto desatado con los estatales, incluida su propia área, da el portazo y cierra eventualmente la idea de que esa cartera va a seguir siendo ocupada por alguien cercano a Triaca o al PRO. Porque dicen ahora que el recambio no estaría vinculado al propio Triaca, cosa que veremos, se va a conocer en las próximas horas o días. Más allá de esto, después hay otra particularidad en la Argentina de hoy, que es que aparecen los propios más reticentes a validar aspectos e iniciativas del gobierno nacional que algunos sectores, incluso de la oposición, por cierto conciliadora, moderada o equidistante, pero que no ve con malos ojos algunos aspectos, como por caso la llegada de Ariel Lijo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ahí impactaron algunas definiciones. Jacobiti dijo, Emiliano, el hombre de la Unión Cívica Radical, va a tener consensos y va a salir por mayoría. Guillermo Montenegro dijo, va a tener el consenso de la mayoría Jacobiti. Todo esto el fin de semana. Guillermo Montenegro, ex juez, intendente de Mar del Plata, hombre del PRO, dijo, lo de Ariel Lijo para la Corte está bien, está preparado y sabe. Casi en línea con lo que viene diciendo Mariano Cunio Libarona, que es el ministro de Defensa, el ministro de Justicia y el hombre que está respaldando naturalmente el desembarco del Lijo en la Corte, que se supone el Senado va a trabajar y empezar a trabajar su pliego en las próximas semanas. José Mayans, el hombre del bloque de Unión por la Patria, el formoseño, ha dicho, nosotros estamos dispuestos a votar miembros de la Corte porque hay que llenar los casilleros. O sea que parece que ahí hay algún acuerdo posible. Cristina Fernández de Kirchner, silencio absoluto. Los gobernadores, ninguno salió a contestarle al gobierno por la nominación del hijo. Hablan de otros aspectos, la economía, otras cuestiones. Si quieren, la política exterior. Pero Paul Troni, el dirigente de La Libertad Avanza, el que iba a comandar el bloque, que finalmente no ocurrió, de La Libertad Avanza en el Senado, el hombre de Formosa, el que quiere disputarle el poder a Gildo Infran, dice, yo no puedo acompañar nunca el pliego de alguien que cometió una barbaridad jurídica. ¿Con quién? Con Gildo Infran. En aquella causa que nosotros dijimos cajoneó Lijo durante años y que ahora tramita en la justicia de Formosa, que tiene que ver con aquel pago que hizo la provincia de Formosa a The Old Faun, que se convirtió a la postre en el primer pago que recibió The Old Faun, la empresa donde supuestamente tenía mucho interés vudú, comandada por Núñez Carmona, que había comprado Chicone. The Old Faun
en la tercera factura, porque las dos primeras las tuvo que anular, le había cobrado servicios de intermediación a la provincia de Formosa para negociar la deuda de Formosa con el gobierno nacional, cuyo ministro de Economía era Amado Boudou. Un verdadero disparate, no ameritaba mucha lógica. Debió haber sido imputado, llamado a indagatoria, el propio gobernador, la ministra de Economía. Nada de eso ocurrió, todo terminó diluyéndose y pasó a la justicia de Formosa, donde él dormirá el sueño de los justos, que será injusto, en una corte además que tiene en la cabeza de ese poder en Formosa a el propio Ricardo Cabrera, ex ministro de Economía de Gildo Infran durante 8 años. Lo cierto es que Poltroni puso una advertencia. Podría uno decir, bueno, a título personal. Sin embargo, aparecieron otras. Por caso la de Venegas Lynch, que dice nada más alejado de Alberdi o de la cultura de Alberdi que el propio nombramiento del juez Lijo. Lo escribe de puño y letra en La Nación. Se supone que es uno de los hombres más importantes alrededor del propio Javier Milei en términos filosóficos, de pensamiento y de iniciativa. Es curioso, pero mientras el PRO, el radicalismo, nadie saca los pies del plato y la mayoría parece consentir, no la coalición cívica, no otros sectores de la oposición del otrora Juntos por el Cambio, parecen consentir, en La Libertad Avanza le ponen reparos al desembarco del Hijo. El hombre de enorme consenso en los tribunales, el hombre de la justicia, hombre más vinculado a la casta que otra cosa, si uno hablase de casta en virtud de que hace más de 20 años que ocupa un cargo en Comodoro Pi, de juez federal, y que además está subrogando muchos juzgados, vale la pena decir. Y el último punto, o dos puntos finales. Después vamos a meternos de lleno con Barrio Nuevo, en todo caso lo dejamos para dentro un ratito, porque hoy reapareció en escena, y apareció en escena en una foto no menor con el presidente de la Federación Hotelera Gastronómica de la República Argentina, Fernando Desbot, hablando en conjunto, empresarios y sindicalistas, de la crisis que atraviesa el sector turismo. Después de un fin de semana que Came dijo fue récord y sin previaje. Después vamos a meternos de lleno en eso porque lo de Barrio Nuevo hoy, esta es la imagen, en la conferencia de prensa conjunta, insisto, empresarios y dirigentes sindicales, está mostrando algo más. Me da la impresión, el hombre que primero se acercó a Milei y después se replegó y que hoy aparece como más contestatario y más duro. Dijo, la Argentina está viviendo una pandemia sin virus, a propósito de la gestión de Milei, que dice entró en un callejón sin salida. Me pareció demasiado fuerte en el día en el que la CGT definió que va a ir a medidas de fuerza, que veremos si es un paro general o no. Parecería que esa idea no va a prosperar, pero sí una gran movilización el 1 de mayo, cosa que van a resolver el jueves próximo en la sede de la CGT Azopar. Y el último tema es la economía, porque todo el mundo dice que la economía funciona. Bueno, la economía funciona muy bien, no tan bien. El gobierno dice, baja la inflación. No hay duda. Después veremos si está en 10, en 11 o en 12. Pero está bajando, sí, en niveles todavía muy altos, recontra altos. Posterga algunos aumentos de tarifas, barre bajo la alfombra, hace algunas cosas y otras las ejecuta. Como por caso, la motosierra, el ajuste en las cuentas públicas también pasa por un recorte del gasto. Ahora, cuidado con la idea del superávit fiscal. Entiéndase la advertencia que está bueno plantear ahora, no dentro de 3 meses. Mucho de lo que se ha juntado ha tenido que ver con dos cosas. Primero, con importaciones que no se han pagado. Hay más de 9.000 millones de deuda que se acumuló en los últimos 3 meses con importadores de importaciones que se hicieron bajo el gobierno de Javier Milei, importaciones que ya no se pagaban antes, y más allá del BOPREAL. Y lo segundo, porque no se giró plata para la energía. De hecho, no se giraron en los primeros 3 meses casi 2.000 millones de dólares a las empresas. Mucha plata. Pero son pagos que no pueden no hacerse indefinidamente, tienen que ejecutarse. Más allá de que quieran compensarse parcialmente, liberando tarifa y por lo tanto pagándola el conjunto de los ciudadanos. Y no tanto en subsidios por parte del Estado. Y ese es un gráfico que en un ratito vamos a compartir porque es muy fuerte. Y el otro gráfico que muestra este problema es el gráfico respecto a la recaudación que se conoció en el día de hoy. Porque la recaudación está cayendo en términos reales y según algunos informes, el IERAL entre otros, o el IARAF, si se quiere, estaríamos en la recaudación más baja de los últimos 9 años para el primer trimestre del año. La más baja en los últimos 9 años, en términos reales. Y eso da cuenta de una caída fuerte en el nivel de actividad que arrastra a una caída en los niveles de ingresos, que solo son compensados parcialmente
por impuestos distorsivos como el impuesto país, que recaudó más de 600.000 millones de pesos en marzo. Más de 600.000 millones de pesos en marzo. Impuesto país que dejaría de regir si uno saca el cepo, que es ese famoso 17,5% o 7,5% mejor dicho, que se le cobra a todo producto que importa a la Argentina en una base imponible que fue ampliada además por la propia gestión Milei. O sea que efectivamente acá tenemos una película que empieza a observarse que ya no es todo lo venturosa que la foto estática parecería estar marcando.